Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Aquí estamos con nuestra limonada de Patria Pura by The Lemon Tree Education para charlar un ratito sobre cosas que nos interesan a todos. Hoy va de, oye, ¿tú qué hacías para tu desarrollo personal durante el verano? Durante esas vacaciones de verano. Pues vamos a hablar de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a crecer, ¿no? De otra manera, entre comillas, durante el verano. Y nos acompaña Yolanda Chimeno, que es la directora de British Summer Schools, que es una organización británica que desarrolla programas educativos durante el verano. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, Oliver. Encantada de estar aquí. Es verdad que nos conocemos de hace muchos años. Yolanda es originaria de España, de San Sebastián. De San Sebastián. Uh-huh. Pero eso, se fue en algún momento fuera de España y... En algún momento, hace 21 años exactamente que me fui fuera de España, sí. A lo mejor, no sé, es una pregunta un poco personal, pero ¿por qué te fuiste? O sea, ¿por qué decidiste...? Sí, fue cuestión personal realmente. Me enamoré de un inglés. Entonces tuve una relación, vivimos unos años en San Sebastián, pero es verdad que su futuro en San Sebastián, en aquella época, hace 20 y tantos años, ahora tampoco creo que hubiera cambiado mucho, pero en aquella época no era muy prometedor. Se podría limitar a dar clases de inglés, como casi todos los ingleses en San Sebastián, es lo que hacen. Era más ambicioso. Y bueno, yo llevaba ya como unos 15 años trabajando en educación también en International House, dando de directora de estudios de español para extranjeros, coordinadora pedagógica. Tampoco tenía mucho más que hacer allí, no iba a subir, no iba a crecer aquello, y tomamos la decisión de movernos a Inglaterra y ver qué pasaba, dejando puerta abierta en San Sebastián, por si acaso, y yo no hablaba inglés prácticamente. Toma ya, Uh-huh. toma ya. Porque tú de formación eres psicóloga, ¿no? Sí. ¿Cómo acabas en el mundo de la educación? Sí, bueno, mi titulación, porque ya tengo muchos años y en aquella época, era Psicología y Ciencias de la Educación. Sección psicología, digamos. Me centré en psicología, pero en aquella época, los primeros años, se estudiaba sociología, pedagogía, o sea, había los 3 primeros años eran comunes. Y pedagogía, filosofía y psicología. Y los 2 últimos años, que los estudié en Salamanca, fueron dedicados a psicología clínica, que era lo que yo quería hacer y a lo que quería dedicarme, a psicología clínica. Y además hice un máster en psicología clínica después, o sea, mi obsesión era esto, y educación no, y negocio menos, psicología de negocios tampoco. Y la vida me llevó a empezar a dar clases. Empecé a dar clases en Salamanca mientras estaba estudiando y luego cuando terminé seguí. Primero preparaba las oposiciones de magisterio a maestros, toda la parte de educación especial, el proyecto pedagógico didáctico, y la verdad es que aprobaban. Me iba muy bien. Los dueños de esa academia abrieron una academia de español para extranjeros. Salamanca fueron los primeros prácticamente en España, ¿no? En español para extranjero, eran grandes en eso. Y me formaron y me contrataron para ello, y ahí empecé con español para extranjeros, rodeada de extranjeros toda mi vida desde entonces. O sea, un trabajillo mientras estudiabas, empezaste, ¿no? Me quedé ahí unos años, sí, me quedé unos años trabajando en ello. Fíjate que yo también empecé en este mundillo mientras estudiaba. Entonces, no era una vocación o no era ¿no? Pero luego descubrí que lo que hacíamos, ¿no? O lo que me dedicaba molaba. ¿Cómo te hizo clic a ti esa parte de, ostras? Sí, volví a San Sebastián después y allí estaba empezando el tema de español para extranjeros. Entonces International House, que era muy grande en San Sebastián y se dedicaban al inglés, tenían simplemente 2 profesoras que daban clase de español a los profesores de inglés, y me contrataron a mí porque no había mucha gente con experiencia en ese sector. Y la verdad es que me gustó, bueno, siempre me ha gustado, me encantó la relación con los extranjeros. O sea, me encantó todo el tema intercultural, más que lo que era el nivel educativo. Que tiene mucho de sociología, de psicología, claro, o sea, de entender, de conexión.
Y es que luego además hice los cursos de doctorado, ya un poco más mayor, hice sobre interculturalidad y lenguas. En 2 años en San Sebastián, cuando volví. O sea, todo eso me emocionó, me gustó muchísimo. En aquella época yo daba clases a adultos que, claro, venían motivados, no tenían padres detrás, pagaban por aprender, por lo tanto era un placer enorme. O sea, si tú quieres enseñar y tienes alumnos que quieren aprender, pues que era todo match, precioso. Es verdad, lo disfruté muchísimo. Luego empezamos a dar clase de formación de profesores y allí pues fue la que me encargué. Observé cursos, hice cursos en Madrid, en Inglaterra, y eso todavía me gustó mucho más. Me encantó, la verdad. Hablando de idiomas, ¿no? Creo que hay una obsesión en algunos países, en España, con el tema de si no sabes inglés no eres nadie. Uh-huh. Los padres estamos todo el día, oye, el inglés, el inglés, el inglés. Y con esto te lanzo 2 preguntas. Uno, ¿por qué crees que pasa esto y por qué crees que puede que el inglés sea tan importante o se perciba como tan importante? Y 2, ¿cuál es el idioma del futuro? Uh-huh. A ver, hay una obsesión con el inglés, o sea, hay una excesiva obsesión. Porque además por parte de los padres, porque no todos los padres entienden el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma. Y los padres realmente solo quieren que el niño hable en inglés, porque se creen que así, todo el tiempo hablando en inglés, va a perfeccionar, va a aprender más. Y se olvidan un poco también de la parte emocional de aprender una lengua, ¿no? Y el niño tiene demasiada presión con ese tema. Se entiende pues por el mercado laboral, ¿no? Que siempre vas a tener muchísimas más salidas laborales. A ver, yo con inglés he viajado muchísimo y todo ha sido gracias al inglés. O sea, me he movido por el mundo debido a mi trabajo con el inglés. Cuando aprendí inglés, con español hubiera hecho muy poquito, hubiera ido a muy pocos sitios, donde vas a un hotel y te atienden en español. Entonces, es comprensible en ese sentido, sí que si estás preocupado por el futuro de tus hijos, ¿no? Es cierto que el inglés abre muchas puertas, depende a lo que te quieras dedicar, ¿no? En un futuro, todo depende del objetivo educativo, a qué quieres dedicarte en un futuro. Por lo demás, pues bueno, a nivel personal no necesitas un nivel tan alto porque te puedes mover, por ejemplo, con un B2, a nivel de viajes, de un poco ocio en inglés, moverte por el mundo, ¿no? Pero si ya los padres, me imagino, que piensan en el mercado laboral, en el futuro de los niños, y bueno, pues el inglés sí es muy importante, sí. Y el idioma del futuro. El idioma Porque del futuro, esto es algo sí. que yo me cuestiono constantemente de, ostras, espérate, Futuro... estamos enfocados con el inglés, para mí el inglés es el idioma también de las máquinas, pero oye, ¿qué pasa con el chino? ¿Qué pasa con el árabe? ¿Qué pasa con el coreano? Yo qué sé. Sí, se dice que el chino, ¿no? Pero claro, futuro depende corto, largo plazo, depende a cuándo. De momento, desde luego, es el inglés. Y en un futuro a corto plazo, yo estoy convencida de que va a seguir siendo el inglés. Y además es que los ingleses, bueno, tampoco voy a menospreciar a la cultura china, pero los ingleses yo creo que no se van a dejar quitar esa primacía que tienen con el idioma, creo, y siempre lo han hecho muy bien en ese sentido, ¿no? Tienen cosas buenas, cosas malas, depende desde el punto de vista que los analices, pero yo no creo que se van a dejar quitar tan fácilmente. Bueno, y que al final está establecido a nivel mundial, ¿no? Que lo que decías, tú vas de viaje y da igual dónde vayas, alguien, sobre todo en el sector servicios, el tema del idioma inglés es como, esto es necesario. Tú te montas en una aerolínea y te hacen el mensaje en inglés y en el idioma de la aerolínea, ¿no? Y si no es que te lo hacen en 3 idiomas. Entonces, bueno, está bien que desde tu perspectiva, ¿no? Que llevas pues un montón de años un montón, desarrollando programas, ¿no? Y hablábamos al principio del verano, ¿no? Que tu foco es programas educativos durante el verano, ¿no? Sí. Desarrollas programas en el Reino Unido, que tradicionalmente
los españoles en verano dicen, oye, pues que mi hijo se vaya a Reino Unido, a Irlanda, porque son los destinos más cercanos, ¿no? Ujú. Pero, claro, el tema del inglés está ahí como foco y no sé, en 1 o 2 semanas, ¿cuánto puedes aprender? Sí. Es verdad que milagros no se hacen, en 2 semanas y o sea, si alguna escuela te promete que en 2 semanas vas a perfeccionar tal, pues es verdad que no. No es real. Pero sí es verdad que lo que sabes lo automatizas. O sea, eso es cierto. La fluidez aumenta y aumenta mucho porque estás utilizando el inglés en escenarios reales. Es decir, cuando tú estás en una academia en España o en un colegio bilingüe, en España, aprendiendo inglés y hablando en inglés, tú sabes que la gran mayoría de todas esas personas hablan castellano también. Entonces, tu esfuerzo, tu cabeza funciona de otra manera. Pero es que si tú estás haciendo un curso de inglés, una summer school en Inglaterra, realmente es que no te queda otra que utilizar el inglés para comunicarte tanto con tus compañeros, con tus iguales, como con el personal, como con los managers, entonces todas tus necesidades se cubren haciéndote entender. Son también estrategias, no solo es el idioma, no solo es el inglés, son estrategias de comunicación, porque hay muchos niños que llegan y que no tienen un nivel adecuado y los padres se preocupan, y mi hijo, porque claro, mi hijo cómo se va a explicar, pero se desarrollan estrategias en comunicación porque ese personal que tenemos también sabe cómo tiene esas estrategias de comunicación para tratar a niños con niveles bajos, ¿no? Sobre todo todo el profesorado. Y entendiendo que el verano es para, en teoría, descansar, ¿no? Que tenemos vacaciones, ¿por qué hay que seguir formándose fuera de lo que es el sistema educativo? ¿Por qué crees que es interesante? Se debería, o sea, a veces es que no nos queda otra opción, ¿no? Dependiendo de nuestro contexto, pero ¿por qué es interesante? Porque es crecimiento, no solo es crecimiento personal. No solo es a nivel académico, no solo es aprender un idioma, es que has salido de tu entorno, te enfrentas a un entorno completamente nuevo. Ves que el inglés se utiliza allí en Inglaterra porque es el idioma nativo, pero que luego si yo me quiero comunicar con todos mis compañeros internacionales que tienen a su vez otra lengua materna diferente a la mía o algunos igual a la mía, tenemos que hacerlo en inglés. Entonces a mí a veces me parece que se dan cuenta realmente, sobre todo a determinadas edades, de que el inglés no solo es una asignatura y no solo está asociado a la escuela. Si yo voy a una escuela bilingüe, por ejemplo, pues sí, tengo asignaturas en inglés, pero digamos que el inglés lo aparco al salir de allí, está asociado al colegio. Mientras que cuando tú tienes una experiencia en una summer school en Inglaterra, es todo se desenvuelve en inglés. Te das cuenta que es que me comunico con la gente en ese idioma. Y con todo tipo de gente en ese idioma. Entonces realmente te das cuenta de lo que es un idioma, ¿no? No es una asignatura de rellenar huecos, que luego tengo que hacer un examen y tengo que repetir estas frases. No, es que si quiero decirle a la enfermera que me duele la garganta, tengo que hacerme valer de alguna manera y utilizar inglés, si no, no me va a entender. Me gusta esto que dices de aprendizaje, ¿no? De crecimiento. Porque también nos estamos exponiendo a otros contextos, ¿no? A veces, no sé, si tienes un niño de 4 o 5 años, te lo ponen muy fácil en la escuela infantil, ¿no? Te dicen, oye, tienes tu curso, llegan las vacaciones de verano donde los padres tienen que seguir trabajando y te dicen, y hacemos un summer camp, pero que en esencia es lo mismo, ¿no? Entonces no hay ese parón, no hay ese cambio, no hay ese choque, contraste, ¿no? Entonces, sin duda el exponernos a otros contextos hace que y conozcamos a otras personas, hace que a lo mejor ese aprendizaje sea más potente, ¿no? Todo está bien, porque además tampoco nos olvidemos, irse a una escuela de verano en Inglaterra no deja de ser también un entorno lúdico. O sea, es un entorno, quiero decir, aprenden, pero es todo de una manera lúdica.
Entonces es un entorno desconocido donde se van a enfrentar no a conductas repetidas que ya conocen, si siguen, es otro entorno, lo sacas de ahí, es otro entorno, entonces siguen aprendiendo, pero a ver, hay una parte ahí de aventura también, porque van a visitar ciudades nuevas, van a practicar deportes nuevos, en Inglaterra el caso del cricket, el badminton, los rounders, actividades nuevas. Cricket sigo sin pillarlo, ¿eh? No. Sí, no, sí, yo a mí lo digo muy bien, pero tampoco te creas que sé mucho. Yo he probado otras cosas, eso no, pero los niños sí. Y bueno, pues tienen otras muchas, o sea, es todo en un entorno lúdico. El sistema también de enseñanza de inglés probablemente no sea el mismo, son clases muy reducidas, depende del entorno de donde provenga el niño, ¿no? Pero es verdad que intentamos innovar, utilizar métodos innovadores. Entonces, bueno, pues todo eso es un enriquecimiento académico, pero es un enriquecimiento a nivel personal, a nivel interpersonal. El niño tiene que manejarse en situaciones desconocidas y no tiene sus grupos de apoyo. Allí no están sus padres. Bueno, a veces sí están, esto hago paréntesis, los padres helicópteros Sí. siguen estando de todas. Sí, aunque se vaya una semana. Da igual dónde estén y dónde se vayan. Pero bueno, lo ideal sería que estuvieran un poquito menos. Es me mojo ahí, Mira, mi perspectiva. me gusta que comentes esto porque yo siempre recomiendo, oye, mira, si vas a hacer que tu hijo viva esta experiencia, necesitas apartarte. Y cuando nos entrevistamos con las familias, también analizamos, oye, ¿el estudiante está listo para esta experiencia? ¿Está la familia lista para esta experiencia? ¿Van a poder gestionar los retos emocionales que van a surgir? Y a lo mejor no lo están, ¿no? Pero bueno, este es otro Sí. melón. Hay una parte que, no sé, a veces creo que las familias dicen, bueno, yo viví una experiencia de verano y todas las experiencias de verano pues son más o menos igual, ¿no? Porque al final buscas a lo mejor en internet y te salen 3 horas de clase al día, excursiones, no sé qué, no sé cuál. ¿Cómo han evolucionado los programas de hace 20, 15 años para acá? O sea, ¿qué es innovador? ¿Qué está cambiando? Sí, pues ahora vamos, cuando yo empecé prácticamente era todo claro, era inglés general. O sea, es que prácticamente en aquella época, excepto las academias, no había otra manera de aprender inglés. Entonces eran 3 horas de inglés general prácticamente, actividades por la tarde, alguna excursión y demás. Mientras que ahora hay cursos tremendamente especializados. Estamos ahora en el mundo del 21st Century Skills Development, ¿no? Que, por ejemplo, eso, pues nuestros programas están basados en ese currículum y además no solo la parte académica, sino todo. Hay otras escuelas que también lo hacen. Hay mucha mayor especialización. Tenéis un equipo pedagógico que está analizando cómo se hace el desarrollo de habilidades a través, con la excusa de, oye, mi hijo se viene a estudiar inglés, entre comillas digo, desarrollas todas esas habilidades del siglo XXI, ¿no? Que están marcadas. Sí. Esos skills, ¿quién los marca? ¿Los marca la OCDE o...? Los marca Cambridge. Cambridge tiene un vale. currículum. Tienen un currículum por niveles, entonces qué habilidades y qué estrategias. Pero, por ejemplo, nosotros nos centramos muchos y utilizamos libros libros de texto que también están basados en eso, que cada lección es una pregunta, por ejemplo. Entonces, para nosotros es tremendamente importante el desarrollo del pensamiento crítico. Pensamiento crítico. La justificación, ¿por qué? O sea, en todos los proyectos tenemos un tipo de clase que es otra manera de evolución, ¿no? Que se llama Learning and Innovation, que está basada en proyectos, y son proyectos para desarrollar las 4 Cs, ¿no? Colaboración, creatividad, comunicación y pensamiento crítico, critical thinking en inglés. Entonces, los niños tienen que justificar todo lo que hacen. ¿Por qué? Me gusta esto, sí, pero ¿por qué? Porque esto es mejor que esto. Y claro, en un ambiente intercultural eso es mucho más grande. Y hace 20 años esto no pasaba. Esto no pasaba nada. Era simplemente clases de inglés general. Punto. O sea, ¿en qué nivel estás? Y seguimos. Lo que nos toca, pues el present perfect, los phrasal verbs,
lo que nos va tocando y punto. Y ahora pues se hace eso. Damos subjects en inglés, engineering, matemáticas, ciencias, humanidades. Hay cursos de preparación a la universidad en inglés también. En fin, ha cambiado muchísimo y sobre todo es verdad que Inglaterra sí que utiliza metodologías muy innovadoras y las utiliza y las aplica, porque también en los colegios escolares. O sea, eso sería un elemento diferenciador, ¿no? Del Reino Unido. Definitivamente, sí. Sus metodologías innovadoras. Sí. ¿Y cuál es la...? Porque esto también, ¿no? Muchas familias es, no, yo quiero mandarle un mes y medio... y yo tengo mi opinión sobre esto, pero quiero saber la tuya. ¿Cuál sería un periodo óptimo para que un chaval, una chavala viva una experiencia de verano que le ayude a crecer, a desarrollarse, a evolucionar esas habilidades que tiene o que las desarrolle? Sí, a mí me parece que 3 semanas. 3 estaría semanas. Muy bien, sí. 3 semanas, perfecto. Depende del niño, depende de muchísimas cosas, ¿no? Lo preparado que esté o no. Ahora es verdad que hay una tendencia incluso a una semana como experiencia, ¿sabes? O sea, una experiencia, el niño llega y se va prácticamente. Entonces yo creo que 2 semanas está bien, pero en 3 semanas te da tiempo un poco de consolidar, ¿no? De adaptarte más y luego ya te vas contento. De hacer ese proceso. Sí. Es como ir a un restaurante y entrante, plato y postre, ¿no? Sí. Una semana sería entrantes. Sí. Y adiós. Nos hemos ido de pinchos. Sí. 2 semanas es como, no hay postre ni café porque me tengo que ir corriendo, ¿no? Sí. Y 3 es, oye, me voy Sí. con todos los platos. Sí, sí. Yo suelo poner el ejemplo también del turismo japonés, ¿no? Puedes hacerlo de esa manera. Llegas, fotos y te subes al autobús otra vez y otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tienes las fotos, pero no has interactuado, no has hecho nada, no te ha dado tiempo de conocer a los monitores, de entablar amistades, de que tus amigos se han ido y vienen otros, pero todo sigue bien también. 2, 3 semanas. Para mí 3 sería lo perfecto. 2 está ¿Más? bien. Más estupendo. Pero claro, también, a ver, no puedo olvidarme del tema económico. Si puedes permitírtelo, estupendamente. 4 semanas, maravilloso, porque nada se repite. Sí, o un año escolar. Sí, claro, te quiero decir que puestos... O la carrera. Pero a mí me parece, a ver, los que suelen estar 4 semanas normalmente son los que vienen de otros continentes, que es una manera también de amortizar el dinero del billete, que es lógico, por otra parte, ¿no? Y que también son culturas completamente diferentes y probablemente necesiten más tiempo, ¿no? De adaptación. Pero, por ejemplo, es un español, que estamos en este contexto, pues 2 semanas no está mal para irte y querer volver, ¿no? O sea, si sales contento, quiero decir, esto te abre puertas y es una preparación, que a veces los padres esto lo ignoran, pero digamos que es un commitment, es un compromiso corto, ¿no? O sea, el niño se va a enfrentar a muchos retos, Sí. eso es cierto, pero... Sí, perdona que te corte. Esto va muy de la mano de no sé si mi hijo se va a adaptar, no sé si mi hijo es capaz, no sé si yo como padre estoy capacitado para tener ese reto emocional. Entonces, oye, 2 semanas y mi hijo, bien, ¿no? O para mi hijo, oye, venga, sé que son 2 semanas, voy, paso lo que tenga que pasar y me vuelvo, ¿no? Tenemos esa tara, por así decirlo, de ostras, y si me va mal, y ponernos a pensar en todo lo malo, ¿no? Y entonces dices, bueno, son 2 semanas. Que luego, esto me pasa con chavales que se van un trimestre y dicen, bueno, es que un trimestre. Y luego ya veremos. Y a las 3 semanas dicen, oye, que me quedo todo el año, ¿no? Porque han llegado, han descubierto, han visto, creo que es el miedo a lo desconocido, que a veces hace que tengamos eso. Sí, es lógico. Y hoy en día también la gratificación
inmediata y constante, ir saltando, Sí, ¿sabes? sí, oye, necesito cosas nuevas, ¿sabes? Más. Y un poco el turismo japonés, que decías Sí. no, es que necesito conocer 80 ciudades en 10 días. Y dices, pues, ¿cómo sé? No, porque necesito, impacto. Entonces, por ahí también creo que estas experiencias son muy útiles para ir soltando. Y esto es apreciación personal. Creo que desde la pandemia se está notando más, pues el año pasado, este año, como esos niños que ya o adolescentes que vivieron un poquito menos socializados pueden beneficiarse mucho de experiencias cortas para ese desarrollo personal, ¿no? Muy buen apunte. Es cierto, sí, y es que lo vemos cada vez más. O sea, un motivo para enviar al niño a hacer una summer school al extranjero es aprender inglés, pero es que tenemos niños americanos con inglés nativo que los padres los envían, por ejemplo, con ese motivo, ¿no? Es que mi niño es tímido, es que tiene problemas es que tal, es que me gustaría que se relacionara en un ambiente más intercultural y no tan cerrado como donde está. Es decir, hay 100.000 motivos diferentes y uno es eso, desde luego. Y cada vez, no siempre, españoles también, pero igual más otras nacionalidades europeas. Por ese mismo motivo, mi niño es tímido, tiene problemas de relaciones. Hoy en día, además, todo el mundo tiene ya un diagnóstico, ¿no? Quiero decir que etiquetamos a todos y vienen con 100.000 etiquetas en general. O sea, eso es otra cosa que ha cambiado hace 20 años, sí. ¿Sabes? O sea, que ahora la base de datos no da de sí. O sea, es añadir y añadir y añadir, porque, o sea, es impresionante ahora, ¿no? ¿Y por qué? Mira, me alegra que hayas sacado este melón porque... ¿por qué es importante compartir toda esa información? Pues a veces las familias... hablar de abrir limones. Sí. En vez de melones. Se me acaba de ocurrir. Porque a veces hay padres que tienen como miedo a no compartir información. No vaya a ser que no me acepten, no vaya a ser que me etiqueten, no vaya a ser que... ¿no? Pero ¿por qué es importante compartir? ¿Y cómo se gestiona? Porque es la única manera que tenemos de poder ayudar y de saber, o sea, de tener unas expectativas claras. Cuanto más información, si es a todos los niveles. Lo mismo que cuando un padre va a mandar a un niño a una summer school, cuanto más información tenga, menos expectativas falsas y más posibilidades de que el niño vuelva contento, que es lo que todos queremos, los padres y los que ofrecemos los programas, obviamente. Entonces, cuanto más información tengamos, ya estaremos más preparados. Esa información, de todas formas, obviamente es confidencial. Quiero decir que tiene acceso a esa información la gente que lo necesita. El welfare manager, que es el encargado del bienestar de los niños, y el profesorado, por supuesto, los managers. Y los managers informan a quien dé clase a ese niño, pero no es algo tampoco que lo tenga que saber todo el colegio. ¿Me explico? Entonces... me encanta que lo digas porque, y lo lanzo ahí también como mensaje, cuanta más información se tenga, mejor se va a poder acompañar a ese estudiante. Claro. ¿No? Es como si tienes miedo a los perros y te meto en un sitio donde hay 80 perros, ostras, claro. Y no me lo has contado. No tiene sentido, ¿no? Y por eso, como también hay una infinidad de programas que se adaptan a todos los perfiles, ¿no? Desde el niño que no sabe el idioma, desde el niño que tiene un C1, desde el niño, pues decías, un americano que viene a practicar un deporte o a hacer un programa de liderazgo, ¿no? Hay muchos perfiles y muchos programas para encajar, que no es solamente el idioma. No, que va mucho más allá. O sea, bueno, yo creo que ya está más que dicho, ¿no? Pues es una experiencia de vida. O sea, es un desarrollo de creatividad, es un desarrollo de... Aprendes tú solo
a solucionar conflictos de alguna manera, ¿no? Entonces todas esas habilidades te van a servir para un futuro. Incluso si tienes luego intención de hacer un trimestre, un año escolar, pues ya tienes ahí una base, ¿no? Ya has estado fuera, el choque cultural que pudieras haber tenido sin pasar por una summer school se minimiza. Por lo tanto, aprovechas el tiempo mucho más desde el primer día. Por lo tanto, el dinero que gastas, que inviertes, está mucho más aprovechado, ¿no? Desde el momento. Entonces, es que yo entiendo que a veces hay desinformación, ¿no? Y cuando los padres buscan un programa no terminan de ver la diferencia entre unos y otros, pues porque es verdad que a veces está muy en la parte de detrás, ¿no? No solo en el marketing. Si tú miras un timetable, una typical week, un semanal, una semana típica, pues dices, mira, clases de inglés, actividades, hacen lo mismo, ¿no? Pero claro, una cosa son los juegos, otra cosa son actividades, el nivel, la ratio, la relación staff-estudiante es importantísimo, la individualidad, el trato individual que se puede tener con los estudiantes, dependiendo del número de estudiantes y el número de personal que tengas, lo que se ofrece a nivel académico. Muchos padres tampoco tienen formación académica, pero estaría bien preguntar todo eso, las acreditaciones, que la gente ve sellos y ya está, ¿no? Pero que es algo fundamental. O sea, que el colegio, por ejemplo, en Inglaterra, el British Council, la acreditación por el British Council es fundamental. Porque eso los padres no lo saben, pero significa que cubrimos unos estándares, y en este caso unos estándares bastante altos, y que tenemos una inspección cada 4 años para ver si seguimos en esos estándares, y que podemos pasarlos o no, y que podemos exceder también, y que nos pueden quitar esa acreditación cada 4 años. Sí, al final estamos trabajando también con menores, ¿no? Claro. Y como tal, oye, que puedes ir a un programa que no esté acreditado por el British Council y que todo vaya fenomenal, ¿no? No quiere decir, Sí, no quiere decir, es cierto, hay de todo, ¿no? pero bueno, te da unas garantías, ¿no? Te da unas en un mundo de garantías. incertidumbre. A ver, quiero decir, analizan todo, todos los aspectos, no es solo el nivel académico, no solo eso significa, si una escuela está acreditada por el British Council, los profesores tienen que tener un degree, tienen que tener un grado y tienen que tener un CELTA, un curso específico de enseñanza del inglés para extranjeros, además, ¿no? Un director de estudios tiene que tener un diploma, un DELTA. Entonces, por lo menos ya hay una garantía de que el profesorado está formado. Analizan la publicidad que hacemos, que haya una coherencia entre lo que ofrecemos y lo que damos, que eso es fundamental también, sí. Entrevistan a nosotros, Head Office, la oficina central, están 2 días con nosotros. La parte administrativa de admissions, también todo, qué haces, qué información das antes de que el niño viene, después, qué haces, es todo, la parte de welfare, las actividades. Si tú aquí has dicho en el plan semanal que ofreces esto, ¿dónde está esto en tu verano? Lo quiero ver. Sí, planes de prevención de riesgos. Planes de prevención de riesgos, todo tiene que estar previamente planeado, las actividades. Los profesores tienen que planificar sus clases, te piden, tiene que haber planes semanales, planes trimestrales, currículums, en fin. O sea, da muchísimas garantías. Luego, a ver, la experiencia del niño puede ser diferente, pero por lo menos el padre... Quiero decir que el niño se lo puede pasar bien también en otro tipo de programas, pero a mí me parece importante este tipo de acreditación, porque es verdad que te exige unos estándares, porque tú puedes coger, yo me acuerdo cuando estaba en Salamanca, cogían de profesores de inglés a un turista que pasaba por allí, que era inglés, y que quería ganarse algo de dinero. ¿Cuánta gente se ha puesto de profesor particular? Porque dice, pues venga, me pongo aquí. Sí, total, hablo como de español. Si hablo español, pues lo voy a enseñar. Pero tú mismo, es que los padres pueden hacer ese ejercicio. A ver, ¿cómo enseño yo a alguien que no tiene ni idea de español? ¿Cómo empiezas? Es que hay un proceso de enseñanza, aprendizaje. No es yo sé el idioma y yo, ala. Porque yo lo sé y lo hablo, pero tampoco lo he analizado nunca. Eso también es otro tema. En esta línea de la certificación, una familia que diga, oye, pues yo quiero que mi hijo se vaya a vivir una experiencia de verano. ¿Qué preguntas debería hacerse esa familia?
A mí me parece que una sería el tema de la acreditación, por lo menos por curiosidad. Hay otras muchas más, de hecho, pues sí tenemos, pero la más importante, por lo menos en Inglaterra, es esa. Luego, a mí me parece muy importante la relación número de staff, de personal y de estudiantes. A mí personalmente también me parece importante que los profesores se dediquen a dar clase, es decir, el modelo ese antiguo de cuando yo empecé, que todos hacían todo, los profesores hacían actividades, acompañaban en las excursiones y demás, no está mal, porque, por ejemplo, el pastoral, que era el cuidado de los niños, el bienestar, pues es una obligación de todos, ¿no?, los que están allí. Pero luego, a mí me parece, en mi experiencia, funciona mucho mejor que los profesores se dediquen a enseñar y preparen sus clases por la tarde, que tienes un tipo de personal dedicado a actividades, que es lo suyo, que tienen un background no académico, pero en deportes, en arte, en drama, dependiendo de lo que tú ofrezcas, que el welfare tenga un bagaje de welfare, tenga experiencia, ¿no?, en esos temas, que los managers sean managers y tengan experiencia en eso, en manejar grupos de gente, ¿no?, y en estrategia. Entonces, para mí eso es muy importante. ¿Cuál sería un ratio ideal de staff-alumno? El British Council creo que dice cada 10 estudiantes un miembro de staff. Nosotros, por ejemplo, garantizamos cada 5 y normalmente cada 5 estudiantes un miembro de staff residencial. En los colegios con los más pequeños tenemos hasta 3, cada 3 un miembro de staff, porque tenemos niños de 6, 7 y 8 años. Entonces ahí prácticamente, pues bueno, la atención es mucho más individualizada. 6, 7, 8 años. 6, 7, 8 años. Esto me lleva a otra pregunta que tenía por aquí, que es, ¿cuál es la edad ideal para vivir una experiencia de estas? Ay, no hay una edad ideal, depende. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí, esa es la pregunta del millón. Claro, porque dices 6 años y a lo mejor hay gente que dice, sí, ¿cómo va a estar mi hijo? Claro, 3 semanas. Hay hijos que no están preparados, efectivamente, a los 6 años. Y entonces mejor que no lo mandes a los 6 años, porque te vas a llevar un disgusto tú, el niño, la escuela y todos. Y vas a perder dinero, además. O sea que si el niño no está preparado, es mejor que no. Eso está clarísimo, porque la experiencia no va a ser buena para nadie y lo que he dicho, vas a perder dinero. Pero todo esto depende mucho de culturas. O sea, ahora Rusia está en guerra con Ucrania y ya el número de rusos ha disminuido muchísimos, pero nosotros teníamos hace años niños rusos que venían, te daban la mano con 7 y 8 años, nice to meet you. Y yo me acuerdo de estar con una niña japonesa y decirme, Miss Yolanda, que en aquellos entonces yo era Miss Yolanda, y ¿me ayudas a llamar a mis padres? Te venía con la agenda, una niña de 7 años, se sentaba en las rodillas mías, que también era, me acuerdo perfectamente, y traía un montón de números y dice, a mi hermana, dice, es que mi hermana es que trabaja en Estados Unidos, es que mi padre es que... Y la niña está feliz. Resuelta, sí. ¿Sabes? O sea, con una soltura y con una... Entonces, pues depende de culturas, depende de personas, depende, obviamente la cultura mediterránea no suelta tanto, pero tenemos españoles no de 6, pero sí de 8, de 9 y de 10, muchos. Cada vez más, va creciendo, no son muchos comparando con otros muchos que sí tenemos de otras edades, de españoles de otra edad, no 12, 13, 14. ¿Y cómo sabes si tu hijo está preparado? Eso ya, la verdad es que depende un poco de los padres. Pero primero el niño tiene que querer ir. O sea, tiene que querer, ¿no?, hacer la experiencia, ¿no? Hay que explicarle qué es lo que va a hacer, qué es lo que va... el niño tiene que estar preparado también y, claro, no ser un niño que esté súper sobreprotegido, porque soltarlos es un paso gigante, ¿no? Entonces el niño, pues bueno, ha tenido que tener... que viajar o que hacer campamentos en España, por ejemplo, eso sería también, o ir de vacaciones fuera, o sea, ya tener pequeñas cosas parecidas, ¿no? Pequeñas experiencias un poco similares. Haber dormido en casa de un amigo. Ese tipo de cosas. No, eso que hay veces que hay familias que es, no, mi hijo no ha dormido fuera de casa o sin nosotros nunca, pero ni a casa de los abuelos, no, ni a casa de los abuelos. Pues imagínate... Eso, en una habitación en Inglaterra compartiendo con niños de otras nacionalidades. Pues es verdad que al final son iguales y como todos tienen la misma experiencia y están en la misma situación, pues al final muchas veces sigue adelante la cosa. Nosotros siempre decimos que si para el tercer día
de estancia, que normalmente tiene una salida fuera, después del miércoles, si el niño no ha mejorado, mal. Las posibilidades de que no funcione son altas. Por nuestra experiencia es así. O sea, es normal que al principio, pues porque a esa edad, lo mismo que cuando van al colegio la primera vez, que cuando cambian de colegio, que cuando cambias de casa, que cuando te... Vamos, o sea, es lógico. Eso hay que comprenderlo, que el homesick, o sea, eso va a suceder. Pero claro, ¿hasta qué punto? Quiero decir, eso está bien, pero luego nosotros nos encargamos de que el niño esté completamente entretenido y haciendo un montón de cosas diferentes durante el día y con personas diferentes, con profesores, con actividades, con distintos profesores, diferentes tipos de clases, cambiando de aula, cambiando de sitio, un meeting, una asamblea. Entonces el niño se olvida de sus padres. Llega a la noche, con un poco de suerte están muy cansados, porque eso intentamos también, cansarlos relativamente, y se duermen, pero ahí es cuando tienen esos espacios muertos, ahí es cuando viene mi padre, mi madre, mi todo. Entonces, bueno, hacen amigos y ahí ya también eso ayuda muchísimo, ¿no? También a veces hablamos con otros niños para que se acompañen unos a otros. Mira, yo creo que tu compañero tal, ¿te importa así? Y se ayudan, ¿sabes? Y bueno, pero es verdad que hay que... O sea, siempre van a tener dudas, porque a ver cómo va a ser. Claro, es una primera vez para todo, las dudas van a seguir ahí, pero bueno, que haya un porcentaje de duda bien, pero no muy grande. Hablamos, no, vuestros programas son residenciales. Sí. Pero en verano, y muchas familias en España dicen, oye, no, yo creo que mi hijo vaya a un programa en familia, ¿no? Porque en la familia va a estar mucho mejor y va a estar integrado y no sé qué. Es verdad que yo, para las experiencias de verano, a lo mejor creo que no son las mejores situaciones, y depende de la edad que tengas también. ¿Tú qué opinas de los programas en familia o los programas en residencia? Los programas en familia, ¿te refieres a que todos juntos conviven y todos y tienen clases? Bueno, es verdad que hay distintos tipos de familia, variantes, ¿no? Están los programas donde sí, vivo con una familia, pero en verano me voy a una academia, hago clases y luego como por allí y luego hago actividades y vuelvo por la noche para dormir. O los programas donde solamente estoy conviviendo con una familia y hago vida con ellos. En vuestro caso, ¿vuestros programas son residenciales? Son residenciales, son en colegios. Y tú llevas muchos años 21. Básicamente con programas residenciales, ¿no? sí. Entonces, Nunca hemos querido hacer familias porque tampoco creemos demasiado en ello. O sea, es un poco cuestión de... A ver, todas las opciones son buenas y todas las opciones son válidas. Quiero decir que mejor que no ir, pues probablemente sea ir en familia. Mejor que no ir, probablemente mejor sea ir en grupo con tus compañeros de clase. Pero lo mejor, pues no. Los programas en familia, la gente a veces es que está muy equivocada porque piensan que los niños es que se pasan el día con la familia hablando inglés. Y claro, no. O sea, el niño duerme en esa familia y sí que cena con la familia, pero normalmente los niños van a clase, luego tienen actividades, les dan el pack lunch, es decir, no vuelven a comer, solo es la noche y a veces y según cuánto tiempo. Bueno, te arriesgas un poco según qué tipo de familia. Y luego también cada chaval. Y cada chaval, porque, sí. Porque si no, porque imagínate, te vas 2 semanas y llegas a la hora de dormir, como quien dice, y tú estás con tu subidón de haber estado con tus amigos, de hacer no sé qué, y de repente tienes que empezar a conectar con gente después del día cansado, ¿no? Esto es lo mismo que se habla, ¿no? Cuando te pasas el día fuera de casa trabajando, haciendo no sé qué, y luego llegas a casa y tienes que dormir a los niños y es el peor momento para todos. Todo el mundo está cansado, ellos no siguen tus directrices, que no se toman la cena, que el baño, que esto, que lo otro, y al final acaba todo el mundo cabreado, ¿no? Bueno, esto lo extrapolas a soy un adolescente, ¿no? Que esto también lo digo a muchas familias. Bueno, ¿tú qué haces con tu hijo? ¿No? ¿Cómo pasas el verano? ¿Cómo es tu día a día de una semana? Pues el niño se va o nos vamos a la playa, pero yo me quedo con mi libro y el niño está jugando en la arena y pues tampoco interactuamos
tanto como lo que dices. La percepción es, no, y van a hacer esto, y van a hacer lo otro, Entonces tenemos, creo, y lo decías un poco antes, expectativas. Tener, ¿no? Una de las cosas que marca el British Council es, oye, ¿qué expectativas, qué estás vendiendo y qué es lo que obtienen? ¿No? Claro. Sí, no, está clarísimo. Para mí todas las opciones son válidas dependiendo de lo que busques y de lo que quieras y obviamente del dinero que te quieras gastar y de tu situación y de muchas cosas. Lo que los padres no tienen que pensar es ni que por... Es todo bastante relativo. A mí me parece que tampoco es cierto que por ir, por ejemplo, a un curso donde hay un montón de niños ingleses, mi niño ahí no le va a quedar otra que hablar en inglés. ¿Sabes? Porque hay muchos... Pues no, porque igual esos niños ingleses no tienen ninguna gana de hablar con un niño que no les entiende y ya tienen su grupo de amigos y ellos siguen su vida. Sí, que a veces no nos paramos ¿Sabes? O sea, a pensar en te los quiero detalles. decir que es que hay... Sí, que nos... todo tiene pros y cons, pero no hay nada que diga, bueno, ahí va a aprender. Y eso también es un error porque los padres piensan, eso, hay un desconocimiento del proceso de aprender el idioma, ¿no? Y el niño tiene que estar contento aprendiendo. Y hay altibajos. O sea, no es un proceso lineal. Si los padres han pasado por ese proceso, lo verán más claro, ¿no? Y entenderán lo que... Lo voy a asemejar también a un programa de deportes, ¿no? Oye, yo me voy a un campamento de baloncesto, da igual dónde. Y claro, cada uno llegas allí, cada uno tiene un nivel. Pues que a lo mejor yo no soy tan motivado para estar 5 horas al día durante toda la semana jugando a baloncesto. Sí. Y hay otro que sí. Hay otro que dice, no, es que 5 son pocas. Entonces... Sí, es que es así. O sea, no es que al niño le doy 25 horas de clase y con eso vamos. O sea, no. Y tampoco sucede, que eso es un error enorme de los padres. Tiene el B2, pues ahora le toca el C1. Y al mes que viene, estoy exagerando un poco, padres, pero al mes que viene el niño lo preparamos y se examina el C1. O sea, perdona, cada nivel es más amplio, esto va en cono. Entonces cada vez necesitan más tiempo. Y depende de lo que quieran. ¿Qué quieres? Titulitos, quiero decir, también esa es otra diferencia grande. A mí me parece que aprender inglés en España, o sea, porque aprender inglés efectivamente puedes aprenderlo aquí, depende para qué lo necesites y los objetivos que tengas. No hace falta ir a Inglaterra. Necesidad no hay. Pero bueno, yo pienso que aquí el inglés que aprendes también está un poco españolizado, ¿no? Es un poco como la comida china, que en España está españolizada, que en Inglaterra está inglesizada, que en Alemania se adaptan a todo, ¿no? Y luego vas a China y dices, pero era esto la comida china. Pues eso pasa con el inglés. Cuando llegas a Inglaterra dices, pero el inglés era esto. Resulta que a mí me han estado dando por bueno, que eso me pasó a mí, el hot chocolate durante toda la vida y que voy a Inglaterra a pedir un hot chocolate toda chula y toda queriendo practicar y no me entiende nadie, ¿sabes? Entonces, y claro, te dan por bueno, ¿por qué? Porque es una clase donde el grupo tiene los mismos errores, tienen la misma lengua nativa. Entonces, es verdad que a veces los profesores dan por la pronunciación, bueno, para que el niño no se frustre de repente, pues lo dejamos con el chocolate. ¿Qué pasa? Que vale, el chocolate aquí todos lo entendemos, pero estamos entre españoles, ¿no? Como el Tottenham, que tenemos ahora me pasa a mí, yo soy un ejemplo de ello, ¿no? Yo aprendí inglés de mayor. Prácticamente, o sea, de mayor, además, prácticamente. Y ahora tenemos un programa de fútbol con el Tottenham, y claro, no se pronuncia Tottenham lo entendemos en España, pero es Tottenham, algo así. Entonces, que le digo a Steve, tengo que hacer drills porque no lo voy a poder promocionar de esta manera, solo me voy a remitir a España. Entonces ¿qué es eso? Que no te entienden en otros sitios, ¿no? O los vaqueros Levis, te quiero decir que cuando me enteré que eran los Levi, pues, en fin, que es que la diferencia es enorme, es que la diferencia es muy grande. Entonces, bueno, depende de lo que los padres quieran, de cómo lo vean, de lo que busques para tu hijo. Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, un poco para cerrar un poco el círculo, ¿no? y ver la perspectiva educativa. ¿Cómo crees que será o te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos? La educación de los hijos de mis hijos. Bueno, tengo que partir, Oliver, de que no tengo hijos. Sí, entiendo, lo puedo imaginar. Entiendo que vas a la generación. Es como, más que oye, dentro de 40 tantos años. Sí, ¿sabes? lo entiendo.
Pero a mí, desde luego, me gustaría que fuera menos sobreprotección. O sea, a mí eso me preocupa. O sea, me preocupa ya fuera de mi trabajo, ¿no? Me da pena. Yo, quiero decir, en mi trabajo y atiendo, ¿no?, esa sobreprotección, ¿no?, también de los padres. Pero me parece que no es buena. Estoy muy convencida de que no es buena, de que es excesiva. ¿Lo ves? Es excesiva. Me encanta esto que comentas. ¿Lo ves porque obviamente contratáis a muchos jóvenes también, ¿no? ¿Ves que hay un cambio también con esa sobreprotección? ¿Qué ha hecho esa sobreprotección o cómo ha evolucionado esa sobreprotección en la gente? Muchísimo. A nivel laboral, la gente es muchísimo más frágil. La generación de cristal, si es que es tal cual. O sea, soplas y se derrumban, ¿no? Y es lógico, por eso no hay tolerancia a la frustración, pero a la frustración mínima. O sea, ya no hablo de frustraciones enormes, no hay tolerancia a nada de eso. O sea, pero claro, es que lo piensas y es lógico. Si es que no dejas que tu niño se aburra, no dejas que tu niño sufra un poquito, si es que el sufrimiento es parte de la vida, si tú no vas a estar ahí así todo el tiempo, es que sufrir es normal. Yo cuando dicen es que claro, lo pasa mal, ya, pero es que un poco mal tiene que pasarlo. Porque está el pasarlo mal y el pasarlo bien. O sea, esto no va de jiji jaja todo el tiempo. De hecho, si nos miramos nosotros en nuestras propias vidas, no hay más que hacer ese ejercicio. Esto no va de felicidad pura y absoluta, al revés. Entonces, claro que se tienen que frustrar un poco y los padres pues está llegando ahora a unos extremos, pues es que no hay el desayuno, claro, está acostumbrado a la tostada con no sé qué y resulta que allí pues claro, no hay tostada. No, la tostada no es internacional, la tostada con aceite. Entonces, pues ya lo siento. Entonces, eso también es una labor de los padres, pero es que eso te lo encuentras. O sea, y que no vamos a darle tostada con aceite al niño. O sea, es que está bien que pruebe otras opciones. Y también el niño necesita una preparación. Es que tiene que saber que no va a encontrar esa tostada donde va, porque en Inglaterra no se comen tostadas. Y porque el mundo del niño no es el mundo, es solo el mundo del niño. Hay muchos otros mundos que es lo que realmente, si les dejan, pueden ver en una summer school con niños de 50 países diferentes. Pues que resulta que lo que para ti es muy bueno, para el otro es muy malo y no le gusta nada. Y los niños dicen, pero ¿y eso amarillo? Por el curry, ¿no? Y de repente dices, ya, tú imagínate cuando ven los chipirones negros. Pues esto es un poco parecido, todo va de colores, ¿no? Entonces, bueno, me estoy enrollando, no sé ya ni... No, pero bueno, a mí me gustaría que fueran un poco más independientes. Lo del pensamiento crítico, estoy en ello, o sea, es que creo absolutamente 100%. Va muy unido. Va muy unido, es que es así. Entonces me parece que hay que relativizar todo mucho más y sobre todo dejar de querer o sea, es que no dejan a los niños ser independientes, ni realizarse, que luego es otra cosa. Por ejemplo, otra cosa que si les dejan un poco consiguen los niños es autenticidad. Son mucho más auténticos. Porque claro, aquí saben lo que se espera de ellos. Es un aprendizaje natural, ¿no? Yo sé lo que mi padre quiere como niño, yo sé lo que el profesor, yo sé. De repente estoy aquí, me han puesto aquí, en esta isla, en Inglaterra, y no hay nadie de estos. Entonces soy yo enfrentándome a situaciones nuevas y, ¿sabes? Sin nada de eso. Entonces aprendo sobre mí mismo y crezco, ¿no? Y cojo confianza porque he pasado ese proceso de esas 2 semanas y además he hecho amigos y además ahora sé decir no sé qué, además ahora entiendo a los ingleses, no a mi profesor de inglés, entiendo a los ingleses hablando normal, ¿no? Todo eso se mejora. Es decir, no evolucionas mucho en inglés, no pasas de un B2 a un C1 en 2 semanas, obviamente, pero claro que aprendes muchísimo, haces el oído, o sea, y además estás escuchando inglés en situaciones reales, no están prefabricadas. O sea, es que necesito entender porque luego no sé si tengo asamblea o tengo cal y lo vuelvo a preguntar otra vez. Y en mi clase me da vergüenza, pero es que ahí ni lo pienso, lo pregunto, porque lo necesito. Pues no, me ha encantado. Muchas gracias, Yolanda. De nada, un placer. Me ha gustado mucho la conversación, aunque nos conocemos de mucho tiempo, siempre está guay hablar. Y nada, pues consejos para buscar opciones de verano, para reflexionar sobre si son interesantes o no son interesantes.
si conviene invertir en este tipo de educación para nuestros hijos. Aquí nos quedamos charlando un poquito más, pero para vosotros, limones, que espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego.